Ahora sí. Hola a todos. Hola ¿Cómo Martí. están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Oigan, por un momento estuve pensando y dije, ojalá y la lluvia nos deje hacer el Zoom porque les cuento que hace rato estaba yo trabajando acá en la alberca y se fue la luz. Entonces, bueno, pues esperemos que no, ya este, Hola a todas, estuvimos todos, acá en las perdón. contribuciones para que podamos hacer el Zoom y que no nos los vaya a cortar. Así que gracias a todos los que están uniéndose a través del Zoom y gracias también a los que están ahí en Facebook Live. Hola a todos. Ahí va a estar Maye y va a estar Ami em, leyendo los comentarios que tengan que hacer. Acuérdense que ahí nos pueden mandar como las preguntas, los comentarios, las quejas no. Acuérdense que hay que estar en gratitud. Así que, esas las hacen llegar por otra vía, ¿ok? Entonces, ay, qué gusto ver a gente aquí nueva. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hacía mucho que no te veo. Hola. Qué bien encontrarnos acá. Muy bien. Y para que no me vean es esta. Y para que me vean le quito Nada esto. más ayúdenme, por Ujú. favor, a silenciar su micrófono para que nos podamos escuchar con mayor claridad y que no haya como mucha interferencia, porque de repente ya ven que si tenemos los micros abiertos, aparte que nos enteramos de cosas que no tendríamos por qué enterarnos, pasa que se distorsiona mucho, ¿vale? Entonces, gracias a todos los que están acá, gracias Esmeralda, gracias Mariana, gracias Mirza, Daisy, Susana, María Elena, a Berna, Araceli, a Esther, Evelyn, ¿no? Alejandro, ay, qué bueno que hay hombres, gracias, ¿no? Sí, muy bien, también son una gran contribución. Así que, bueno, fíjense que hoy vamos a platicar acerca de ser mamá de hijos varones y ser mamá de niñas, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál es la diferencia? Ay, ¿me escuchan muy bajo? ¿Sí? ¿Tengo que hablar más fuerte? ¿Un poquito? Déjenme acerco un poco más la compu para que entonces me puedan escuchar y aparte elevo mi voz. Ya voy a comprar un micro, se los prometo. Entonces, bueno, un micrófono, no crean que micro. Sí. Ok, no de ese no. Ok, bueno, entonces les decía, vamos a platicar como de cuál será la diferencia. Y fíjense que la inquietud surgió como en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Pero justo creo que la mayoría de las que estamos en ese grupo y de la mayoría de las que entramos a los Zoom somos mujeres. Eso no quiere decir que excluyamos aquí a los papás, ¿no? Pero justamente voy a tratar de dar como una, digamos, como ir incluyéndolos en este trabajo, ¿no? Pero justamente en el papel como mamás, ujú, es, digamos, que la influencia de la mujer es importante porque ahí les va. Eh, Nosotras somos como el primer vínculo que tienen los hijos y a través de nosotras, ajá, los hijos conocen a papá. ¿Y cómo es que lo conocen? Y literal, ajá, lo conocen porque yo, mamá, ajá, permito ese contacto y permito esa cercanía y desde lo que yo esté permitiendo también se va a dar una relación entre ese papá y ese hijo cuando vivimos juntos. Ujú. Igual, si papá por alguna cuestión no está, ¿no? Y no viven juntos o no están como en esa unión de pareja, entonces también nosotras, ajá, y bueno, también lo puede hacer papá dado sea el caso, también nosotras somos quienes le damos a conocer a ese hijo a su papá. ¿Cómo? Ya hemos revisado como en otros temas como este permiso, ajá, y entonces es, ¿qué le voy a contar yo a mi hijo o cómo le voy a hacer saber cómo es su papá? Obviamente eso tiene que ver con lo que yo cuente y con lo que yo tenga en la historia con esta persona, ¿no? O sea,
por ejemplo, si yo me cuento la historia de que ese hombre mala onda porque nos dejó, ¿no? Porque fue, no se hizo responsable y entonces prefirió irse a vivir la vida loca y no estar como papá. Y yo cuento esa historia al niño. Entonces, a través de mí y a través de esa historia que estamos de acuerdo que es mía, no estoy diciendo que no haya pasado así, o sea, no estoy diciendo que no se haya ido, sino que la interpretación que yo doy de ese evento es mía. Ujú. Y entonces, si esa es mi historia, obviamente yo esa le cuento. Ujú. Y entonces es así como también va a conocer a su papá. O sea, ¿qué va a saber de mí? Eso. Cuando vivimos juntos y estamos como en esa familia, entonces también, porque fíjense, ya también hemos hablado como del lugar de los hijos y generalmente nosotras como mamás podemos ser quizá más aprensivas y más preocuponas, ajá, sobre todo con los primeros hijos. Ujú. Aunque sea porque no tenemos la menor idea de qué hacer con ellos, ¿no? Y entonces no es que digas, ay, ya me preocupó que la ronchita, pero es como, le salió una ronchita, ay, ay, no. Está, no sé, está como eructando y es como, ay, no vaya a vomitar, ¿no? O sea, así como que te alarma, ¿no? Les cuento, yo soy la segunda de cuatro, el primero falleció y era varón, y los otros dos son varones, o sea, sé que soy la única mujer, ¿no? Como hija. Y entonces, a eso iba porque mis hermanos decían lo siguiente. El primero como que es el que más te preocupa, ¿no? Con ese aprendes y estás ahí como todo preocupón y haces, ¿no? El segundo ya le vas bajando el calibre, ya como que dices, solo hizo esto diferente, ¿no? Y el tercero, decía mi hermano, ya es hijo de la calle. Porque ya como que haces así como, sí, tosió, ajá, sí, ¿no? Este, se vomitó, sí, se cargó de la panza, pero ahorita que saque todo el mal, ya es santo remedio, ¿no? Eso generalmente pasa, ¿no? Pero les decía, ¿o por qué va esta relación? Porque como mamás generalmente podemos ser más aprensivas y los papás no. Ajá. Si ustedes se checan, a lo mejor hay momentos en los que incluso los hombres pueden estar así como con cara de, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y esperan la indicación de la mujer, ¿no? Porque si ella dice, hay que llevarlo al médico, corre, porque esto, pues hay que llevarlo al médico, ¿no? Y si entonces la mujer dice, no, pero entonces no, yo creo que hay que hacerle esto, ok, hay que hacerle eso. Y justamente eso está dado también culturalmente, porque se cree que obviamente como mujeres tenemos más conocimiento de qué hay que hacer con un hijo, ¿no? Cuando la realidad es que pues no es tanto. ¿Y por qué no es tanto? Porque justamente estamos recién aprendiendo a ser papás los dos, ¿no? Digo, a menos que alguien venga ya como con una historia, sí, pues ya a lo mejor enseña al otro con más facilidad, pero si estamos hablando de es el primer hijo, pues obviamente los dos estamos aprendiendo esa parte de ser papás y aunque podamos haber leído, comentado, aprendido de nuestros padres, de los tíos, de los hermanos quizá, ¿no? O sea, tenemos como modelos, incluso hasta si quieren verlo así en las películas y en lo que vemos culturalmente, pues no es lo mismo. Ujú. Entonces, a eso me refiero como con la participación de papá, que mucho va a depender de lo que yo permita, de lo que yo crea, de si es, y acá el punto es que muchas veces nosotras decimos, es que no me apoya, ¿no? O como que yo tengo que estarle diciendo casi casi de, es que ve por la leche, es que cámbiale el pañal, es que cámbiale la ropa, es que, ¿no? Y pues sí, sí, un poco sí. Y justo yo ahí les digo, en un acto de honestidad y reconocimiento, ¿no? Tendríamos que asumir también que nosotras muchas veces es como, si le cambia el pañal sin que nosotros le digamos le cambiaste el pañal, generalmente lo que hacemos es decirle, ¿por qué le cambiaste el pañal? ¿No? O sea, pues porque ya se había hecho. ¿Seguro? ¿Estaba muy mojado? ¿No? Y o sea, a final de cuentas, el mejor momento es cuando yo le digo que lo tiene que hacer, ¿no? Y justamente así es como vamos como anulando o minimizando la participación de papá o de mamá, o yo digo, bueno, ahora sí,
bueno, ahora no, bueno, esto sí, bueno, esto no, bueno, ahora de esto más, no, de esto menos. Ujú. Y acá el asunto es que nosotros también tenemos que cachar, y justo por eso ahí va la diferencia, que ah, cuando nosotros tenemos hijas mujeres, nuestra presencia va a ser más determinante desde su ser mujer. Ujú. Pero si tenemos hijos varones, nuestra presencia como mamás, ajá, va a ser menos determinante como mujer. O sea, ¿qué voy? Sí importa, por supuesto, también damos algo para ellos, para que se formen como hombres, pero justamente la fuerza y la energía como varones la van a tomar de papá. Si nosotros estamos presentes más tiempo, ajá, como mujeres, y no le permitimos a ese niño varón tomar de papá, entonces difícilmente va a tomar la fuerza masculina. Ujú. Por eso ahí hay una frase que justamente dice, ¿no? Las mujeres se hacen mujeres al lado de mamá y los hombres se hacen hombres al lado de papá. Ujú. Si yo estoy como mamá presente para mi hijo desde mamá, pero dejo que papá entre, interactúe con ese niño varón, que le muestre lo que es ser un hombre, ajá, entonces yo estoy tomando mi lugar y dejando que ellos dos hagan esa parte de unión. Ujú. Pero acá el punto es que a veces nosotras decimos, no, 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 no es que no juegues así de pesado con él. No, no, es que no te lo lleves a correr porque suda. No, es que no le des de comer, no sé, picante porque le va a hacer daño a la panza. No, es que no, ¿no? Y entonces justo es como, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿O qué sí debo de hacer? ¿O qué no? ¿O qué está bien? Ujú. Y esa parte, les decía, es justo en la parte con los niños varones, es donde a veces más cuesta. ¿Por qué? ¿Y por qué justo con ellos? Porque ahí es en donde nosotras metemos la cuchara un poquito de más, ¿no? Cuando nosotras tenemos a niñas, ajá, a hijas, ¿qué pasó, Daisy? ¿Me ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno. Cuando nosotros tenemos a niñas, ujú, generalmente lo que hacemos con las niñas es como, ¿no? Y entonces papá, pero no igual que los niños, porque con papá yo estoy así como viendo para ver cómo lo trata y cómo le hace y que no vaya a ser pesado y que no le vaya a ser así. Pero con las niñas es casi, casi como de, es mía y en esta parte, ¿no? Ahora sí que estamos como en esa esfera. Ujú. La dinámica, obviamente, con papá es distinta. ¿Por qué? Pues porque es la niña de papá, ¿no? O ese es un caso, o el otro es como, es mujer y entonces no sé ni cómo tratarla, ¿no? No sé ni cómo hablarle, no sé ni qué le gusta, ¿no? O sea, como esa parte, digo, creo que ahora en la actualidad ya también los papás están como tomando más juego en la educación de las mujeres, ¿no? Y entonces ya es como, ya las peinan, ¿no? Ya se dejan pintar las uñas, ¿no? Ya juegan al salón de belleza o al súper, ¿no? Sobre todo los papás más de la actualidad, ¿no? Pero, pues justamente a nosotras, por ejemplo, pues todavía no nos tocó mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Pues que justamente era esto, hasta ahora estamos haciendo como esa diferencia o ese cambio. ¿Y cuál es como la invitación en esto? Que justo podamos compartir, verdaderamente compartir la paternidad, maternidad con los hijos. Ujú. O sea, que haya ese chance de que yo, mamá, pueda ser a lo mejor también la que juegue luchitas, ¿no? Pero obviamente respetando como esa parte, ¿verdad? de tampoco tan rudo, ¿no? Ni cuando tenga 15, porque pues ahí sí nos dan la voltereta, pero sí así de fácil, ¿no? Y la otra es que papá pueda jugar al salón de belleza, ¿no? Con las niñas o con los niños también, ¿por qué no? ¿No? Pero justamente es eso, que haya como esa participación y esa apertura hacia la interacción real. Ujú. Creo que justamente entre más nosotros estemos en esa permisión, entonces nuestros hijos más pueden tomar de nosotros como papás.
y no estar como solamente acá o con esa división de, ay, bueno, a mamá le tengo que platicar de esto para que entonces ella le diga a papá y a papá no le cuento porque se lo va a tener que decir mamá o a papá le platico de esto pero no le cuento del otro, ¿no? O sea, justo que haya como esa cuestión de mirar a los dos en esa igualdad pero diferente, ¿no? Igualdad en cuestión de jerarquía, de confianza, de contención y diferente porque sé que justamente en esa diferencia también me voy a enriquecer. ¿Me explico? ¿Mm? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Maye, a mí, díganme. Solamente comentarios, Marce, en el Zoom. Dice Vicky Carrillo, yo soy la segunda de 4. Y en el Face dice Marina García. Hola hermosa, buenas tardes, qué placer. Hoy después de 58 años me enteré que hubo un aborto entre el segundo y el cuarto porque fue un aborto y un bebé nacido muerto. Eso me recorre un lugar siendo la 10 de 12. Ok. Ay, ustedes muy bien, ¿eh? Ya van aprendiendo de qué lugar tienen en su sistema. Todo muy bien. Súper. Regresamos contigo, Marce. Gracias a mí. Entonces, bueno, ahora chéquense. A lo mejor esta parte que yo les he platicado ya en otros Zooms, hoy voy a retomarla un poquito y a lo mejor ustedes van a decir, o sea, todo tiene que ver con eso. Pero pues, ¿qué hago yo? O sea, así es, de verdad. Quisiera cambiárselas, pero pues no. ¿Qué tiene que ver? ¿O qué les voy a decir? Nuestra historia. Ajá. ¿Qué onda con nuestra historia? Pues justamente mucho de cómo yo sea papá o cómo yo sea mamá tiene que ver con cómo yo aprendí. ¿Y de quién aprendí? ¿De mis padres o de quienes fungieron como padres? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? Si yo fui criada, por ejemplo, ¿no? Desde una visión en donde a lo mejor como hija mujer yo no tenía que acercarme o que buscar a papá porque no, eso no está permitido, porque eso no se hace, porque solo los hombres están con los hombres y las mujeres tienen que estar con las mujeres y no hacer actividades de hombres o no tendrías que estar muy cerca de papá porque no, o sea, ya estás creciendo y entonces no puedes estar ahí muy cerca de, ¿no? Yo recuerdo el caso de una persona que me comentaba que justamente para ella la separación con su papá en la adolescencia fue muy difícil porque recuerda así perfecto que cuando ella empezó a menstruar, su mamá le dijo, de hoy en adelante ya no puedes acercarte a tu papá porque ya eres una mujer, ¿no? Y ella tenía una relación muy apegada con papá y entonces para ella fue justo esa cara que hizo Daisy, ¿no? Así de, ¿mm? Y fue para ella así como, ¡pum! Y de tajo fue de, ya no puedes. Y papá también, les digo, este mensaje, ¿no? Porque seguramente lo que pasó ahí fue que mamá le dijo, oye, pues, ¿qué crees que tu hija ya está menstruando? Entonces ya no te lo puedes acercar, ¿no? Y entonces, esto que antes había entre ellos de abrazarse, de jugar, de sentarse juntos y demás, ella recordaba que en efecto fue así como, ¡pum! Separación. Uh-huh. Y entonces, pues para ella había sido muy difícil y muy impactante porque fue como casi de, híjole, ya sepárate y no le vuelvas a hablar y viviendo ahí, conviviendo ahí, lo extrañaba y demás, ¿no? Entonces, imagínense, si esa creencia es la que está, ¿cómo puede que impacte en mí? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser? Pues justamente que o yo me voy con la misma creencia y entonces transmito lo mismo, ajá, o intento hacerlo diferente, pero el punto es que no sé cómo. O sea, y a veces no sé cómo porque, a ver, ¿cómo le explico? O si lo dejo o no lo dejo. Porque entonces vienen las creencias de, a ver, pero ¿por qué me dijeron que no me podía acercar? ¿De verdad no se podrá uno acercar? ¿O si pasará algo? Y si sí pasa algo. Y recuerden que también acá influye como qué historia hemos vivido entre hombres y mujeres. ¿No? ¿Qué me han contado a mí de los hombres? ¿Qué me han contado a mí de las mujeres? ¿Cómo era, incluso por ejemplo, en el caso de los varones, cómo era mi mamá conmigo? ¿No? ¿Mamá era alguien cercana? ¿Mamá era alguien afectivamente presente? ¿O mamá era alguien ausente? Uh-huh. Entonces, toda esa historia es la que también nos va a
ir como influyendo en cómo vamos a funcionar como papás. Muchos de nosotros decimos, yo voy a hacer diferente esto a mi papá, yo voy a hacer esto diferente a mamá, porque mamá era así, yo no soy así, o yo no quiero ser así, ¿no? Y, hay muchas cosas que podemos sí hacer distintas, hay muchas cosas en las que estamos como trabajando en esa conciencia, pero hay otras que queramos o no, pasan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que yo tuve, es lo que yo sé hacer desde esto, ¿no? No es que no se puedan hacer cosas distintas, pero justamente es lo que aprendí, es como yo lo viví, es esa relación. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo les decía hace un rato, yo soy la única mujer entre hermanos varones, ¿no? Y justamente entre mis primos, yo sí tengo primas, pero casi no convivía con ellas y tenía como mucho más contacto con los varones. Ujú. Entonces, para mí era mucho más fácil relacionarme con los varones que con las mujeres. Ujú. Y hoy, por ejemplo, que mi hija, ella, sí, ella es más de niñas, ¿no? Por ejemplo, ella casi no tiene amiguitos, pero tiene muchas amiguitas. Entonces, cuando a mí me cuenta, por ejemplo, de las niñas y todo, para mí eso es nuevo, porque, o sea, yo a su edad recuerdo que no tenía amigas. Entonces, o me parecía como incluso hasta aburrido los juegos que jugaban, ¿no? Porque yo ya era así como más activa. Entonces, obviamente, cuando yo tengo a mis hijos, entonces mi primer hijo es varón, entonces para mí fue como muy fácil adaptarme a eso, ¿no? Porque como que conocía de los varones. Ajá. Y cuando tuve a mi hija, pues sí fue como hasta los juegos era como, ¿mm? este, Pues, yo recuerdo que a ella le gustaban mucho los peluches y yo recuerdo que también desde mi adolescencia yo decía, para mí los peluches son inútiles, o sea, no hacen absolutamente nada, ¿no? ¿Para qué quieres uno? Y ella me pedía uno creo que cada 8 días y yo decía, ¿en serio? O sea, ¿de verdad te gusta esto? ¿No? Pero justo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cómo lo viví yo y entonces esa relación, No, sí le echaría ganas, ¿eh? cómo empieza a ser diferente. Por eso les decía, sí, también tiene que ver como nuestra historia, cómo fuimos educados nosotros, qué aprendimos a hacer y a no hacer. Y ahora entonces viene como esta parte con los hijos y la otra es compartida, ¿no? Y compartida porque les decía, cuando están juntos así como en la familia, pues viene como el papel de papá y él, a su vez, cómo fue educado, ¿no? Por ejemplo, si en esta cuestión a lo mejor, ay, en mi familia no, pues no se estila como llevarse pesado con las niñas, ¿no? Pues porque son niñas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, no me hacía ninguna pesadez. Pero resulta que entonces el papá de mis hijos eran súper pesados y se llevaban a puro trancazo, ¿no? Y a pura pesadez como varones, porque a lo mejor él creció entre puro varón, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿No? Choque ahí porque es como, no, a ver, aquí no hay empujones y él, no, o sea, solo me sé relacionar con empujones, ¿no? Y entonces, eso es lo que vuelve bien bonito este asunto, ¿no? Como todos los matices de bonitos colores en la cuestión de la educación y crianza, ¿no? Entonces, bueno, pues van cachando justamente por qué nuestra historia tiene que ver en cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Ese es como punto en donde tenemos, exacto, ahí radica la diversión. Ahí es en donde justo nosotros tenemos que checar como, ok, desde mí, ¿cómo soy? Y anoten eso, anótenselo aquí o anótenselo en su cuaderno, pero eso es un aspecto que ustedes tienen que considerar para qué creen. Uno, para ser considerados con el otro, porque también tiene una historia y puede que sea diferente a la mía. Ujú. Y no está mal, no está bien, solo es su historia y es la mía. Ujú. Y dos, para que entonces no se juzguen como papás o como mamás. Ujú. ¿Por qué? Pues porque también tiene que ver con mi historia. No es justificación, yo siempre digo, no es que yo justifique y yo diga, pues te metí de cachetadas porque así es mi historia, ¿no? Entonces, ya, no, o sea, el asunto es reconocer que si yo me sigo juzgando sin hacer algo distinto, ¿no? Entonces no va a crear nada. Solo el que yo me esté acá flagelando y atormentando y sintiéndome el peor de los padres,
por hacer esas cosas, ¿no? Pero pues no sirve porque si no lo corrijo, pues lo voy a volver a repetir, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren, ¿va? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿A mí? ¿Mayel? No, Marce. Ok. No, Martín. ¿Y puedes repetir, Marce, lo que debíamos escribir el primero? Ay, Daisy, ya ves que a mí soy como memoria de muy corto plazo. O sea, uno es como justo ser considerados con el otro, porque también tiene su historia, ajá, y entonces no puedo pedirle que sea el mejor de los padres, porque eso implicaría que yo también me lo exija a mí, y eso de mejor o peor, está cañón, ¿no? Y la otra, el que entonces no te lleve al juicio ni de ti misma ni del otro. Ujú. ¿Ok? Ok, voy a hablar más fuerte. Se los prometo, ahí está. A ver, espérenme, déjenme acerco más. Ok. Fíjense que cada uno de nosotros lleva consigo a mamá y a papá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso ya lo sabemos? ¿Sí? Y los llevamos, ¿por qué? Pues porque los llevamos genéticamente, somos una constitución de ellos, y la otra los llevamos porque justamente tiene que ver con cómo nos educaron, cómo nos relacionamos también. Ujú. Entonces, siempre vamos a estar como matizados por eso, ajá, por el cómo nos relacionamos con ellos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque, insisto, así como yo tengo a los míos aquí, en todo mi ser, y en mi relación, entonces el otro también tiene a sus propios padres y en su relación. Ajá, ¿vale? ¿Y por qué? Porque les decía, pues justamente acá viene lo divertido, porque cuando yo empiezo a decir, no, es que déjalo que explore y que ande en el piso ahí tirado, ¿no? Y entonces el otro a lo mejor dice, no, no puede andar en el piso porque se va a enfermar y entonces a mí me angustia que se enferme. Ahí viene lo bonito. ¿Estamos de acuerdo? Es bien divertido. Pero justamente acá, fíjense, como mujeres, nosotros obviamente vamos a transmitir a los hijos de ambos sexos la idea sobre las mujeres. Ujú. La idea sobre lo femenino en el caso de las mujeres. Ujú. O sea, hijas mujeres. La idea sobre el cuerpo y el cuidado del cuerpo. Y la idea y la relación con los hombres. Ujú. Desde el punto de vista de las mujeres, o sea, justo como le hable yo acerca o como vea mi relación con los hombres, entonces es como ella también en lugar de, ok, yo como mujer soy como, ¿no? O cómo es la relación con esos hombres. Ujú. Si me anulan, si yo soy violenta, si yo soy controladora, aquí nadie, yo lo sé, pero por si alguien, ¿no? Si yo soy controladora, si yo soy mandona, si yo digo, sí, ajá, claro, lo que tú dijiste, sí, ajá, ¿no? Y mi cara es como, no vamos a hacer eso, ¿no? Eso es justamente lo que aprendo, ajá. Como niña no necesitan decírmelo para que yo vea, ok, ¿no? Cómo se manipula a los hombres, ok, ¿no? Si yo soy una mamá, o una mujer que soy celosa, posesiva, controladora, ajá, insegura, y que a lo mejor ve mis hijos que yo estoy llamando de, ¿y dónde estás? Y seguramente estás con tus amigotes, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué no vienes? Y tú, o me ven llorando, porque tú seguramente ya se encontró con aquella mujer que algún día le habló de tal y tal cosa. Eso es lo que ven. Y entonces a las niñas mujeres les hacemos saber que así tiene que ser una mujer, que tiene que dudar, que tiene que ser insegura, que tiene que controlar. Y a los niños, yo como mamá, en ese tipo de mamá, a los niños, ¿qué les enseño?
que ellos son más libres, ¿no? Que pueden ser canijos, que pueden irse con otras mujeres, ¿no? Porque aunque a lo mejor ese papá no lo haga, yo estoy diciendo que lo hace. Y lo mejor del caso, cuando eso pasa, ¿verdad? Es que me quedo y es que sigo ahí. Y entonces esa es una dinámica que también van aprendiendo, ¿sale? Entonces, y como mamás de niños, que enseñamos justamente el trato que los varones les dan a las mujeres. O sea, acá lo que quiero que miren es que eso lo va viendo de esa pareja, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, le enseño a mi hijo así como, ay, no, pero espérame con cuidado porque me lastimas, entonces él aprende que tiene que ser más cuidadoso, que no puede llegar como con papá a hacerle, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, ay, entonces aprende cómo tiene que tratar a una mujer. Pero obviamente, si ve que su papá llega y me mete un zape, es como, ¿cómo? ¿No? O sea, a mí me dices que cuidado porque te lastimo, pero papá sí llega y te da un zape, ¿no? O te da un empujón y tú no dices nada. Entonces, ¿qué creen que aprenda más? ¿Lo que yo le digo o lo que están viendo? Exactamente, lo que ve. Muy bien, Vicky, sí. Y me queda claro, justo, porque creo que así Marce, lo han visto de tu esposo, ¿no? Entonces, exacto, sí, ¿no? O sea, cuando justamente pasa esta cuestión de a través de ellos, por eso insisto, los hombres se hacen hombres al lado de papá. Porque entonces de ellos yo voy a tomar como esa energía, voy a aprender también a cómo tratar las mujeres porque lo estoy mirando en papá, pero también mamá me lo hace saber desde ser mujer. Desde ser Marce, mujer yo puedo ponerme a llorar así con la película, ¿no? Y los hombres así como, ¿pero por qué lloras? No, pues porque yo me acuerdo que yo lloré cuando los pollitos en fuga porque no podían volar los pollos, ¿no? Entonces yo así, ¿no? Y entonces esa parte, ¿no? Es como así, papá dice, ok, sí, y eso lo ven los varones. Pero las niñas tienen ese chance de si quiero llorar lo puedo hacer, ¿no? Acá, ojo, creo que también es importante trabajar sobre la expresión de que los niños también pueden expresar su sentir, ¿no? O sea, a lo mejor no lloran como yo con los pollitos que no se dan a la fuga de esa manera, ¿verdad? Pero a lo mejor lloran si, no sé, le iban a King Kong y le ganó Godzilla, ¿no? Entonces, como que también es importante. O cuando el Capitán América se muere, ¿no? Entonces, exacto, Berna, exacto. Es correcto, darles ese permiso también de poder expresarlo y de llorar. ¿Qué pasó? Marce dice Berna, si tu hijo tuviera, es la pregunta de si tu hijo tuviera una pareja como tú, ¿cómo te sentirías? Exacto, en eso tenemos que pensar todas las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, el asunto, y yo se los he dicho, ¿no? El aspecto es como, si yo amo tanto a mis hijos, entonces tengo que pensar en que de verdad me gustaría que tuvieran una mujer como yo. O sería de las que diría, bueno, a ver, espérate, no lo sé, ¿no? Pero ese es un indicador, ¿no? A ver, ok, hay algo que corregir por ahí, ¿no? Si justamente decimos, por supuesto que sí, me encantaría que tuviera una mujer como yo, ahí la llevamos, ¿no? Claro, dice Esmeralda, por lo regular los hijos buscan algo similar a mamá, muy por lo regular, muy. Y las mujeres algo muy similar a papá, ¿no? O sea, porque así como les estoy comentando que como mujeres enseñamos el trato a los varones de cómo tratarme a mí como mujer y se van a buscar un patrón como el que nosotras somos, nosotras como mujeres también, acuérdense que nosotras somos el primer amor de los hijos. Entonces, a través justo, si yo soy varón, veo a mamá y digo, ay, mamá es bellísima, es súper guapa, me encanta. Aunque uno se levante así como toda, ¿no? No importa. Y las niñas en papá. Y papá es el mejor y es el que sabe más y es el, wow, ¿no? Eso somos el primer amor para los hijos. Entonces, sí se mantiene como también la idea de eso, y a veces aunque decimos, no, yo me busqué una que fuera todo lo contrario, no, ¿qué creen que no? En el fondo,
esa es la máscara, pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué pasó, Nimbe? Hola a todas. Oiga, yo tengo una pregunta. Bueno, lo que pasa es que yo, por ejemplo, les voy a platicar rápido, o sea, la relación con el papá de mi segundo hijo fue muy violenta, muy drástica, muy de falta de respeto, muy de falta de amor, de muchas cosas, como de desamor y todas esas cosas. Pero el tema fue que cuando nos separamos, mi hijo, el chico, pues, o sea, comenzó a ser súper violento conmigo. O sea, a una cantidad impresionante de violencia y hubo momentos en los cuales, o sea, yo tuve que poner, pues, distancia física por mi propia seguridad. Y bueno, pues finalmente también por él, porque, pues digo, el karma no estaba como tan bueno para los dos. Digo, esto ha como mejorado, la verdad es que ha mejorado ahorita, bueno, una parte porque no sé, porque ahorita él está viviendo con su papá, pero, o sea, mi pregunta va enfocada a esa parte de qué pasa si el papá, o sea, sigue sin respetarme. O sea, yo cómo me mantengo en mi posición o soy yo la que estoy mal en esa posición. O sea, yo frente a mi hijo, o sea, digo, o sea, ahora lo veo y digo, valora muchas cosas porque no Ajá, vivimos juntos. ajá. Pero o sea, el tema es que, pues, o sea, cuando vivimos juntos 20 años, o sea, fue como una relación muy tortuosa entre mi hijo y yo, o sea, porque de verdad había veces que tenían que quitármelo de encima porque yo ya no podía con él, de que me golpeaba, de que me jalaba, de que me insultaba, o sea, de muchas cosas así. Ujú. Pero, o sea, ¿eso cómo puede ser diferente en los dos? O sea, él tendrá que trabajar su parte y bueno, yo constelé, o sea, constelé esta parte de, digo, para hacer ese movimiento, de ver por qué él estaba así, con esa, Ujú. pues con Energía. esa actitud Ujú. y él, bueno, lo que salió ahí fue que él estaba ocupando el lugar de pareja. Su Mm. papá cuando se fue de la casa dijo, ah, pues, o sea, tú eres el hombre de la casa y tú te vas a hacer ajá, responsable de todo esto. Tenía 3 años, ¿no? De ahí, o sea, él cambió muchísimo y todo. Pero aquí el punto es, o sea, la pregunta es esa, o sea, ahora que tenemos ese movimiento, o sea, cómo él aprende a respetar a las mujeres. Digo, porque al final del día yo tampoco quiero que la pareja que él tenga sufra lo que yo sufrí, por ejemplo, con su papá. O sea, en la medida en la que yo me componga, ¿eso va a influir en él? Sí, o sea, es que me quedé pensando que iba a decir, sí, aunque quizá no de la manera que tú quisieras y te voy a decir por qué. O sea, una es sí, porque acuérdense que justamente cuando nosotros cambiamos, ajá, entonces todo cambia. ¿Y Sí, por qué lo digo así? Todo cambia porque justo mi relación ya va a ser otra, mi mirar va a ser otro, quizá lo que yo a lo mejor hacía o permitía ya no lo voy a hacer, entonces eso va a impactar en un cambio. Ajá. ok. Pero acá también es importante que consideres que no del todo, porque él ya creció y porque él ya se formó. Y no quiere decir que no pueda cambiar, pero para eso él también tendría que elegirlo, o sea, que empezar a hacer cosas para hacerlo Ajá, distinto, ¿no? Tú puedes ser a partir de ahora un referente diferente para tratar a las mujeres, sí. Tú puedes ser ahora una mamá diferente para él que le muestre, ajá, el impacto de eso y lo que le puede perjudicar en una relación, sí, ajá. ya. Quizá lo termine por aprender hasta que lo experimente. Sí, Y digo, hago así porque muchas veces yo siempre les digo a los papás, ¿no? Nosotros no vamos a poderles evitar las experiencias que tengan los hijos. ¿Qué nos toca? Justamente, digo, si puedo yo prevenir en algo con lo que yo le diga, oye, a ver, ojo con esto, puede pasar esto, mira, no, no me pasa, ¡pum! Entonces, no me queda más que contener, ajá, porque esto que hacemos como, te lo dije, o sea, o sea, sí, ¿no? Entonces sí, ahora contengo, ajá.
para que justamente esté como en ese aprendizaje, ¿sí? Pero ese va a ser el impacto, Nimbe, que tú Ok. ahora lo hagas diferente. Y sí, mira, muchas veces ya sabemos como en esa cuestión de dinámicas inconscientes, los hijos pueden hacer, yo siempre he dicho, los hijos pueden hacer lo que los padres les pidan, ¿eh? Lo que ustedes les pidan. Y obviamente estoy hablando a nivel inconsciente. Ujú. Entonces, muchas veces yo también se los he platicado, a veces los problemas de conducta que tienen los hijos es para mantenernos en la vida. Esa es mi responsabilidad. Ajá. Y la otra, digo, eso se los aclaro como para que también a él le diga, ok, no tienes que mantenerme de esa manera. Es más, no, yo me encargo de quedarme ahí solita, ¿no? Y Sí. la otra es que esto, cuando nosotros hacemos encomiendas como esto, ¿no? De tú eres ahora el encargado, tú eres el que se va a hacer cargo de esta familia, eres el hombre de la casa, no, es una súper carga para los hijos, dejan de ser hijos y entonces toman otro lugar. Y al estar en otro lugar la energía es otra, ¿no? Para quien es la primera vez que nos ve hablando del lugar, imagínense lo siguiente. ¿Y por qué la energía cambia? Si ustedes entraran a un vagón del metro, y entonces ustedes se paran justo en el medio del vagón y en ese momento en el que ustedes entran al centro, todo el mundo voltea a verlos, perciban cómo se siente o cómo se sentirían. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, entonces ahora, en vez de entrar en el centro del vagón, entran cerca de la puerta? Y nadie los ve. Eso es estar en un lugar diferente y la energía es diferente. No estoy diciendo que sea una correcta y la otra no, o que alguien sienta más bonito si lo miran todos. O sea, eso tiene que ver con nuestras historias, pues, pero el lugar es distinto, a eso voy. Y entonces, el lugar que ocupó tu hijo, Nimbe, pues obviamente fue el del hombre. Entonces, así, ya por mera repetición que hago, pues lo mismo, porque si eso así funcionaba, pues así tiene que ser, ¿no? Y entonces me pongo en confrontación contigo porque yo estoy en ese lugar, ¿sí? En ese momento mi cognición no entiende de, pero soy el hijo, no debería de estar haciendo esto, tendría que ser de otra manera, porque si eso pasara, pues no tendríamos conflictos, ¿no? Entonces, eso, pero justamente eso, sí creo que puede impactar cuando tú haces este trabajo, por supuesto que sí. Sin embargo, te decía, entre más grandes, pues es mayor la responsabilidad que van adquiriendo para hacer un cambio. ¿Me explico? Sí, claro. No es lo mismo cuando yo estoy hablando de niños que tienen 4 años, 7, 10, ¿no? A cuando ya tienen 21, 25, 15, ¿no? Ya es como también hay otro asunto, ¿va? Y las etapas del desarrollo que también ya hemos platicado, ¿no? Va a haber etapas en las que hay como confrontación y que bueno, gracias Nimbe, volviendo justamente Gracias a ustedes. a este tema, recuerden que hay etapas en donde yo puedo estar muy pegada a mamá, generalmente tanto niños como niñas, los primeros años de vida eligen estar con mamá, porque mamá es el principal vínculo, porque ella a lo mejor me da de comer, porque ella me da, si me alimentó, ¿no? Me apapacha, me baña, y les digo, y más si somos de esas mamás que a lo mejor no dejan la participación de papá, pues más, Pero ya cuando los niños empiezan como a caminar, y pónganle un poquito más allá, 3 años, 4, es cuando empiezan como también las niñas a acercarse a papá, y los niños también. Y ahí es cuando muchas veces las mamás sienten la agonía, primera agonía de la vida, porque ¡ay, ya lo prefieren a él y no a mí! ¿No? Y puede que justo ahí o soltamos, o viene esta de... Y ahí es en donde es importante también soltar, porque justamente también de papá toman, toman todo lo de la vida, ¿sale? Entonces es importante eso, Y les decía, entonces va a haber etapas en donde justo empiece desde la separación, como se dice, o sea, empiezo yo a darme cuenta
que yo soy diferente que papá, pero soy igual en cuerpo que mamá, pero me gustan cosas como las que hace papá, pero me gusta también esto que hace mamá. Y eso, empezamos a hacer esa diferenciación que nos va a constituir también. Ajá. Y luego viene la etapa de la adolescencia. Y que se pone mejor el asunto. ¿Y por qué se pone mejor el asunto? Pues porque justamente en la adolescencia, tanto hombres como mujeres, ajá, entramos en conflicto con el papá del mismo género. Ajá. ¿Por qué? Porque justo empezamos, como yo les digo, como si fuera el león en la manada, ¿no? A ver quién es el macho alfa, ¿sí? Y entonces las mujeres también, o sea, también empezamos a medirnos más como de, a ver si yo sé más, si yo puedo hacer más rápido el ejercicio, si tú me estás enseñando a comer, pero a mí me quedó más rico, si yo ya estoy más alto, si soy más fuerte que tú, ¿no? Empieza como esa cuestión normal, ajá. ¿Cuándo puede entrar en ese conflicto que pase más allá? Cuando puede haber un desorden, ¿no? Cuando justamente la otra es que yo como mamá o como papá, ajá, no tome mi lugar, yo. Y entonces yo quiero ser más el amigo que el papá. Ajá. Ojo con eso, porque también cuando queremos ser los amigos de los hijos, no funciona. Y yo les digo, no funciona, ¿por qué? Porque siempre les digo, o sea, a ver, si nosotros somos papás, entonces se trata de ser papás buena onda, ¿no? Negociadores, asertivos, lo más que se pueda. Pero si yo digo, no, yo voy a ser su amigo para que me tenga confianza y para que me platique de las cosas y para que... Eso implica ser amigos. Y que entonces cuando él me quiera decir a qué hora quiere llegar a la casa, yo no me pongo al brinco, porque soy su amigo. Ajá. O porque si me dice, ay, ay, y entonces quiere faltar el respeto, yo no le ponga un límite, sino que nos llevemos igual, porque somos amigos. ¿Me explico? Entonces, por eso no funciona y por eso es donde muchas veces se pierde esa relación. Ujú. Cuando una cosa, yo siempre les digo, una cosa es ser la mamá que recibe a los amigos de los hijos para conocerlos, para saber qué cosa, incluye esto los novios y las galanas, ¿no? Para saber qué onda, cómo los están tratando, ¿no? Y otra cosa es que yo me siente a chupar con ellos, ¿no? O sea, tampoco, porque justo ahí donde está esa autoridad, donde está ese límite, ¿no? Yo he escuchado por ahí, respeto mucho porque me parece que son cuestiones de educación, pero he escuchado de muchos papás que dicen, es que yo le he dicho que si quiere empezar a beber, mejor beba aquí conmigo, ¿no? O sea, sí, pero tiene que ver el cómo se lo diga. Porque si entonces yo le digo, también he visto esos casos, por eso se los comento, si yo le digo, ok, ya agarramos de cada sábado, entonces tráete las chelas porque vas a convivir con tu papá, ¿sí? Pero ¿desde qué lugar? ¿No? Y entonces lo mismo pasa con las niñas, o sea, si como hijas, ¿no? Vamos a ir de compras, sí, pero entonces yo me quiero poner la misma ropa que le gusta a ella, o la quiero vestir como yo me he visto, y entonces no te pongas esas blusitas porque no estás enseñando demasiado, y no porque no, mejor vístete así. Entonces viene el conflicto. ¿Me explico? Justo ahí también tiene que ver cómo vamos a funcionar como esa autoridad. Ujú. Entonces sí podemos ser papás como muy contenedores, como muy abiertos para eso, escuchar, para recibir, para darnos cuenta cómo están viviendo los hijos, pero no dejo de ser papá para que entonces pueda mirarme también como tal y pueda sentirse contenido. Eso también es muy importante. Los hijos que tienen papás adolescentes no se sienten contenidos ni seguros con ellos. Ujú. Entonces, es por eso que muchas veces tampoco te platico, porque no me vas a contener, porque tú estás igual que yo, ¿no?
O porque yo he visto incluso que tú estás llorando porque crees que mi papá te engaña con otra mujer. Y yo te voy a contar que ando como mal con mi noviecito. Pues no, no va a pasar. ¿Me explico? ¿Va? Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Ahí en el Facebook Live, ¿todo bien? En el Facebook, puros saludos. Y aquí en el Zoom dice Lucero Escobar. Y si mi hija no acepta mucho el apapacho de papá, es demasiado apegada a mí, inclusive rechaza a veces el contacto físico con él, prefiere mis cariños, a mí me dice que me quiere y con él le cuesta mucho. O sea, aquí habría que ver, sí, creo que lo más conveniente es que justamente sondees un poco qué pasa. ¿Qué pasa ahí con papá? ¿No lo ha recibido desde bebé? O sea, esto que yo les decía, ¿qué tanto yo he permitido que haya esa relación? ¿Qué tanto no lo he permitido? Quizá cómo percibe ese contacto de papá, ¿no? O sea, a veces es como a lo mejor hay papás que, como yo les decía, puede que sean a lo mejor como más pesados, ¿no? Por así ponerles el término, y a lo mejor eso a ella no le gusta y no sabe cómo expresarlo. O puede que a lo mejor el papá sea como muy, sí, muy lindo, muy tierno y demás, pero sí sondear como qué es lo que puede estarle incomodando ante ese contacto, ¿no? Si son, ojo con esto, si estamos hablando de hijos pequeños, menores de 5, generalmente lo que perciben acerca del otro es nuestro. Si tenemos menores de 5, si yo digo, es que mi hijo está muy enojado con su papá, lo ve y casi casi que le avienta el vaso y le gritonea y le jala el cabello, puede que eso sea mío, muy probable. Ajá. Ya más grandecitos no, y no es que los 5 sea la edad mágica, pero es que justamente entonces ya empiezan como a percibir más de lo suyo, lo anterior es nuestro, ¿va? Entonces, pues atención también en eso. Dice Ajá. Esmeralda Lucio, yo eduqué a mis hijos que deben obedecer y siempre les hablo y a la primera llamada me obedecen. Pero ahora veo que es error, pues mi hijo el mayor obedece a la novia y hace lo que dice. Ya son jóvenes y aún obedecen. Sí. Acuérdense, el asunto es que nosotras somos el prototipo de mujer para los hijos varones. Por eso les decía, sí hay que cuestionarnos como a ver si se encontrara una igualita a mí me agradaría o sea, ese es el indicador para que yo diga, ok, creo que tengo que bajarle en lo mandona. Ok. Dice Mirza, cuando hablabas de la adolescencia, te empiezas a creer la muy, jaja. Ajá, exacto, sí. Y empiezas a compararte ahí con mamá y que si tiene el mejor cuerpo. Digo, acá la bronca viene cuando a veces mamá tiene cuerpazo, ¿no? Y resulta que les gusta a los amigos porque otras ¿no? Se vuelve todo un desbarajuste. Dice Daisy, y si el susodicho en cuestión no está, sea mamá o papá, ¿Qué? ¿Qué pasa? o sea, Acuérdense que siempre tenemos figuras que reemplazan, ¿no? O sea, si no estuvo papá, está el abuelito, está el tío que enseña esa parte como de trato. No, yo siempre he dicho, no es igual, necesitamos reconocer a nuestros padres y tomar de ellos, pero el asunto en cuestión de relación sí se puede ver con las demás figuras. ¿Me explico? ¿Sí, dice Daisy, Bernie. o a qué te refieres? Ajá, abre tu micro. Sí, a una figura literal paterna, pero bueno, por ejemplo, con mis hijos, pues estamos muy alejados de cualquier familia, pero mi hijo, los niños, pues uno de ellos es muy rudo, pero también yo, ¿no? Entonces, ahí no tiene como tema en esa cuestión, inclusive yo creo que en algunos momentos él es mucho más cute que yo, ¿no? Así, mucho más dulce y todo. Pero qué tan importante o relevante es que sea así, un masculino como tal, no a lo mejor yo siendo ruda o siendo, y no por forzado, sino así normal porque, o sea, sí estoy. Pero qué tan importante es eso, de que sea un hombre. Fíjate que
sí, o sea, a lo que voy es lo siguiente. Y esto también tiene que ver como con las mamás que crían solas a los hijos, ¿no? Ajá. Em, hay figuras que vienen como a mostrarme lo masculino, porque hay siempre, o sea, el señor de la tienda, el vecino que viene y nos ayuda a cambiar el foco, me presta la escalera, o sea, hay, ¿no? El maestro de la escuela. Ujú. Entonces de ahí también voy aprendiendo. Y por muy capaz que sea yo de hacer las cosas sin un hombre, ajá, mi energía no es la misma. O sea, porque soy mujer. Ajá. Entonces, en cuestión de energía, por supuesto que van a tomar de lo masculino. Y yo les he comentado, ¿qué pasa con los hijos varones que tienen demasiada energía femenina? Son un encanto, son un encanto. ¿Y por qué digo son un encanto? Porque literal encantan a todas las mujeres. Es como, ay, es súper tierno, ay, él sí me escucha, ay, le puedo platicar y me está bien atento y está bien al pendiente de mí. Ay, no, sí, es súper lindo, ¿no? Son súper buenos amigos, amigos. Pero ya para la cuestión de pareja, les cuesta mucho. Claro, solo amigos. Les cuesta mucho estar con una mujer y ser la energía para estar con una mujer. Yo les he dicho, se cargan de energía de Don Juan, ¿no? Y Don Juan no era un conquistador, así que dijera, ay, acá, gañón, no. Era picaflor, así de, ay, me encantas, pero ya se trata de quedarme, ay, no, ¿no? Y así son. Ujú. Por eso es que, insisto, los hombres se hacen hombres al lado de papá. Y se requiere de fuerza masculina para que un hombre conquiste a una mujer. Ujú. Entonces, ojo también para las mamás de varones. Quieren que esté en pareja y que no esté cambie y cambie, ¿no? Entonces, denle chance de tomar de su papá, ¿no? Dice Berna, Marce, debiste cruzarte en mi camino desde hace 10 años. Espérame tantito a mí. Los todas mías, Mónica, es eso, son los Don Juanes. O sea, sí, yo sé que encanto a todas, pero no me voy a quedar con ninguna. Porque esa fuerza, o sea, ese encanto me lo da mamá. Es así como somos como mamás de los niños, ¿no? Si yo tengo ese aspecto de crianza con mi hijo, y yo digo, ¿ya vieron que mi hijo está bien bello? Está guapísimo, hoy es divino, es un encanto, ¿no? Y cada que vienen mis amigas, yo digo, ven, fulanito, ven mi vida, que te vean mis amigas lo guapote que te estás poniendo, véanlo todas, chicas, ¿verdad que está bien guapo? Esos son los Don Juanes, esos son los todas mías. No estoy diciendo que no lo reconozca, pero es esa energía femenina, ¿me explico? Díganme qué papá hace eso, o sea, ¿no? Digo, antes era Mi como a lo hijo, mejor el macho que decía así de, ay, ¿no? De que tampoco lo lleva eso, o sea, al final de cuentas no crea esa energía, ¿me explico? ¿Ah? dice Lucero Escobar, hablando de su hija que rechaza estar con su papá, es que ella dice que es muy empalagoso, pero si yo hago lo mismo, no le importa. Ella tiene 8 años. Ay, me encanta. ¿De quién será la frase de que es muy empalagoso? Que nos conteste. Ajá. ¿Qué más a mí mientras nos responde? Dice Daisy, solo amigos. Mónica Segura, allá. Dice Verónica García, estoy creando un Don Juan. Bueno, Dice estás a Mónica. tiempo de dejarlo que conquiste a una. Dice Mónica Segura, o hasta les llegan a decir, a esta casa me traes a la efectiva, no a todas tus amiguitas. Exacto, es correcto. Y Sí. ya Lucero ya como que se cohibió. Los Sí, creo que ya hombres, me caché, dice. los hombres que son hombres, o sea, que con esa energía masculina, ajá, escúchenlos. Y no van a ser los hombres que les digan a los hijos, tu hijo, ve y con las que quieras, para eso eres hombre. Eso no es así. O sea, los hombres que tienen esa energía masculina no dicen eso. Justo hablan como de esta cuestión de una mujer, ¿no? No te la voy a escoger, es una. Ajá. Entonces, esa es la parte.
Eso es la fuerza masculina realmente. La fuerza masculina no es tampoco el hombre que va a llegar a imponer y maltratador y que te va a decir, cállate. No, esa no es la fuerza masculina. El hombre que de verdad tiene esa fuerza masculina no requiere de eso para hacerse valer como autoridad y como hombre. ¿Sale? Ajá, entonces ya a mí, ¿sí? Sí, y dice Lucero que ya se cachó. Ok. Ya me caché, dice. Digo, era una pregunta sutil. Bueno, llegó otro comentario de Mirza. Tuve un novio con el que duré muchísimos años y él me decía que su abuelo le había enseñado que hombre no es el que tiene muchas mujeres, hombre es el que sabe conservar una. Exacto, es correcto. Muy de acuerdo. Ok. ¿Qué otra cosa pasa con los niños y con las niñas? Cuando somos mamás de niñas, hay que tener en consideración que las niñas son más expresivas, en todos los sentidos. Que las niñas por lo general hablan más, hablamos más, ¿no? Y que justamente van a requerir más escucha y que van a estar como, no, pero... Y tú les preguntas, ¿cómo te fue? Y te van a decir, desde que se levantaron. Bueno, me levanté y entonces me di cuenta para llegar a la parte que les preguntaste una hora más tarde, ¿no? Así funciona. Los niños no. Los niños son más concretos. Por lo tanto, como mamá o como papá de niños, digo, entre hombres es como, ¿cómo te fue? Bien, ok. ¿No? ¿Ya? Fin de la historia. Y como mujeres tenemos que aprender eso, que los niños si les preguntamos igual, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Pero cómo bien? Pues bien. ¿Pero bien qué hiciste? Pues estar en la escuela, ¿no? Lo que me dijo la maestra. Y entonces eso pasa en las diferencias. ¿Qué tenemos que aprender como mamás? Esa diferencia, ¿no? Habrá con quien sí podamos platicar. Los niños, varones, sí buscan cuando requieren. Y ojo, saben a quién buscar cuando van a preguntar. Van a saber perfectamente cuándo me voy a acercar a mamá para preguntarle ciertas cosas y cuándo no le voy a platicar a mamá y le voy a platicar a papá. Eso lo tienen más claro los niños por esta cuestión de diferencia de comunicación. Y las niñas generalmente van a ir, le voy a contar a mamá y le voy a contar a papá porque lo que necesito es que me escuchen y que me digan qué diantres hago con esto. Generalmente. Digo, acá tenemos que tener en claro como las excepciones porque yo sé que me van a decir, no, bueno, yo platicaba más con mi papá porque sí, no estoy diciendo que sea malo, que esté prohibido, que así no sea, ¿no? Todo hay como su excepción a la regla y que también tiene que ver, insisto, con nuestra historia, con nuestra cuestión de relación, ¿vale? Entonces, bueno, esas diferencias de comunicación, las mujeres comunicamos más, incluso, digo así, de manera verbal que los varones, ¿ok? ¿Hay algo a mí? Sí, Marce, dice Nimbe, ¿qué pasa cuando mamá no deja que el hijo tome a papá? ¿Cómo lo haces diferente? Por ejemplo, yo he sido fiel a mamá en algunos aspectos, pero la duda es cómo yo lo hago diferente con mis hijos. Acuérdense, lo voy a explicar rápidamente. Acuérdense que el permiso que damos como mamás para tomar a papá es cuando yo digo, en primera tengo conciencia de que a ese hombre que es el papá de los chamacos lo elegí yo, ¿no? Eso no hay, que no se nos olvide. Que no se nos olvide tampoco que en algún momento lo amamos muchísimo, muchísimo, ¿no? Y 3, que la mejor manera de hacerles un bien a los hijos es dejar que tomen a ese papá. Me parezca o no me parezca, como sea, el punto es que ya es el papá, ¿no? O sea, y darle ese permiso va a implicar que si tiene algo nocivo, adicto, por ejemplo, ¿no? Es mucho menos probable que tome una adicción si yo le digo, está bien, él es tu papá. Aquí está para ti. Aunque sea simbólicamente, ¿no? O sea, si no está pues físicamente, pero sí le digo, sí, aquí está. Esto va a ser menos probable que tome eso que si yo le digo, no, no por piedad, no vayas a ser como él. Entonces, dar el permiso también implica que yo diga, hoy justo compartía con alguien eso y yo le decía, dar el permiso implica desde que yo les cuento la historia de amor que tuvimos.
¿Mm? ¿Hubo historia de amor? Perdón. Sí, claro que la hubo, ¿no? Fue súper fugaz y duró 10 segundos. Hay historia de amor, ¿no? El chamaco se parece un buen a él. Entonces también hay que decirle, me encanta, estos chinos me enloquecían cuando yo estaba de novia con tu padre, ¿no? Sí, eso es darle el permiso. ¿Sale? Ok. Dice Susana, soy mamá de 2 varones y una mujercita, y claro, se ven las diferencias de comunicación. Sí. Dice Karina Alonso, mis hijos son al revés, mi hijo me cuenta todo con detalles y mi hija no, es muy simple, sí, no y bien. Dice Mirza. También tiene que ver ahí la etapa de tu hija, Cari. Ok. Dice Mirza, ¿qué pasa cuando no tienes a ninguno de los dos para contarles? ¿Qué efecto tiene ese en un niño? Te buscas figuras. Generalmente los niños buscan figuras. Si yo no tengo esas figuras contenedoras, me busco. Y busco al abuelo, al hermano, a la maestra. O sea, busco. Ujú. Entonces, sí quedas como, ¿cómo decirte? Quizá en el anhelo de me hubiera encantado que me escucharan y me sentaran en sus piernas para platicar horas y horas. Pero ok, no hubo, entonces está la maestra, ¿no? Entonces, eso. O sea, sí hay como ese anhelo. Ajá, generalmente es anhelo. Este, y, y lo otro lo suples, en el momento lo suples. Como niños yo veo cómo resuelvo. O sea, si voy y le platico a la de la tienda, pero yo ya le conté, ¿no? Ahí resuelvo, ¿ok? Marce dice Exacto. Daisy, Ajá. andaba yo tomada, pero hubo historia. Sí, acá me ponen, son esos niños que siempre levantan la mano en la escuela para platicar, exacto. O que se quedan en el recreo de maestra, ¿qué crees que pasó en la escuela, no? Ya estaban durmiendo, Sí. Ok. Ahí va otra diferencia. Las mamás de niños varones, ajá, van a tener más tiempo para sí mismas que cuando eres mamá de niñas. Ajá. ¿Por qué? Porque las niñas, esto, ¿no? Estoy como, no, pero es que esto no, pero es que quiero esto, no, pero déjate platico, no, pero es que acompáñame, no, pero es que llévame, no, pero es que tal, ¿no? Los niños generalmente es como, y si puedes estar lejos, mejor, ¿no? Entonces, sí, tienes más tiempo. Ujú. Los niños son un poco más seguros. ¿Y por qué más seguros? Pues porque justamente pueden, por ejemplo, ay, hay como etapas en donde los miedos son normales en todos. Ujú. Pero generalmente los niños son más seguros como para hacer ciertas cosas, para empezar a salir al mundo. Ajá. Y las niñas les cuesta más trabajito. Ujú. Hay que motivarlas, hay que hacerlas sentir como, venga, tú puedes, vas con todo. Los niños casi no requieren de eso más que, órale, ya, vas, ¿no? y así salen. ¿Ok? Marce dice Vero García, eso es mentira. Yo tengo un varón que vive pegado a mí. Ya lo conociste cuando llevamos los jaboncitos, jaja. Me le pierdo tantito Pero y ya ¿sabes me qué, está Vero? buscando. ¿Sabes qué? Acá, esto, yo les decía, generalmente, y acá tenemos que ver justo cómo estamos funcionando. Chéquense. Por supuesto, digo, acá estoy hablando de que los niños varones son más seguros, pero siempre y cuando, ojo, por eso dije, mamás, nosotras somos a las que tomamos a los hijos así, nosotras. Los niños no se vuelven dependientes porque ellos necesiten, yo los hago dependientes. Ajá. Esta cuestión de que, no, pero, por ejemplo, ¿no? Yo siempre les digo, las cuestiones de cuando los niños lloran para entrar a la escuela, la ansiedad de quién es, de las mamás. Ujú. Y les he recomendado que los papás lleven a los chamacos y de verdad no habría llantos, ¿sale? Entonces, esta parte que tú dices, Vero, de tu hijo de siempre está aquí pegado, ¿cuánto le estás pidiendo de manera inconsciente que él esté a tu lado? Porque por eso él está ahí. Ojo que les dije, nosotros como papás les pedimos cosas a los hijos y ellos amorosamente lo hacen. Ujú.
los niños, a no ser por etapas normales de desarrollo, no sienten angustia de separación, no la sienten. Ajá, digo, en etapas normales sí, porque es la separación y es donde yo me doy cuenta de, ¡ay, yo soy otro cuerpo y no soy parte de mamá! ¿No? Ajá. Pero si no, no sienten angustia de separación, ustedes dejan un chamaco ahí jugando con otros y ustedes aléjense unos metros y los niños no lloran. A menos que la mamá se angustie porque, ay, pero no les va a pasar nada si los dejamos aquí. De verdad, no, es que mejor nos quedamos aquí cerca. Eso, chécate ahí, Vero. Dice Leti, cuando papá es serio y cortante con el hijo, más estricto y no se ha involucrado mucho con él, a pesar de que desde pequeño se le ha involucrado a papá, ¿cómo tratar de hacerlo ahora que ya es un chico de 13 años? Además es muy aislado en la escuela, siempre está solo. La edad es complicada porque justo a los 13 no va a recibir mucho, o sea, no digo justo a los 13 ya 14 no, adolescencia pues. Adolescencia me refiero es que justo ahí no va a querer tomar mucho de papás, aunque los necesita, pero no va a pedir mucho, a menos que desde niños tengan como una buena relación de comunicación, pero en esa etapa es como casi de no pertenezco a ningún lado, ¿no? Y entonces puede que por eso también esté aislado. Si eso ha sido un patrón, entonces algo pasa, ¿no? O sea, ahí sí hay que poner atención como de qué onda. Pero si acá el asunto es no sé cómo relacionarme, ahí sí tiene mucho que ver la fuerza de papá. Acuérdense que yo les he platicado que papá nos lleva al mundo. Ahora, ojo, sé que puede caerles gordita, ¿no? Pero tiene que ver con la historia. ¿Por qué? Porque esas son cosas que yo también cuando oriento a los papás les digo, a ver, quieren que el chamaco sea el alma de la fiesta, ¿no? ¿Y quién de ustedes es alma de la fiesta? No, pues nadie, ni nos gusta ir a fiestas. Entonces, ¿no? ¿Cómo quieren? Entonces acá también, o sea, si yo como papá soy callado, muy reservado, casi no interactúo con la familia, es más, estamos viendo tele juntos y yo estoy así, y me dicen, ya viste que se cayó, ¿verdad? Y, pero así soy, y el chamaco está casi igual, pues, ¿cómo no? Pues es su ejemplo. Yo les dije, también ellos aprenden más de lo que ven que de los que les digo. Yo le puedo decir, hijo, ve y diviértete, sal a las fiestas, busca amigos, pero si yo no lo hago, ¿me explico? Eso es, o sea, ¿cómo? Ujú. Entonces ahí sí hay que checar como todas esas cosas, ¿va? Digo, si quieren comentarme un poquito más de eso, ahí lo ponen y a mí me lo lee. Dice Vero que, oh, por Dios, soy yo. Dice Mirza, cuando... Creo Dice sí, Mirza. creo sí, Dice, pero... bueno, ya tomó conciencia de eso. Dice Mirza, cuando llevan a los niños del primer día de la escuela, las mamás son las que los hacen llorar. Sí. Y dice Sí. Vero, ya que tomó conciencia, dice, ¿y eso cómo lo compongo? ¿Cómo lo Terapia. compones? Siendo consciente de que yo se lo estoy pidiendo y diciéndole así, tal cual, tú a tu vida, tú ve y diviértete, tú ve y disfruta, yo me encargo de mí, así, tal cual. Dice, ¿cómo podemos aumentar la seguridad de los niños si la mamá no los quiere soltar? Que la mamá vaya a terapia. Les paso mi número. Ahí pongan mis datos, ¿no es cierto? No, pero es que sí, justamente el asunto es que la ansiedad de separación tiene que ver con la mamá, no con los niños, ¿no? Nosotros como papás somos los papás aprensivos, o somos los papás pasivos, o somos los papás autoritarios, o somos los papás más asertivos, ¿me explico? O sea, sí somos nosotros. Ellos solamente van aprendiendo y nos van reflejando de lo que nosotros somos como papás. Ajá, entonces, pues sí, o sea, si eres aprensiva,
sí el trabajo es tuyo para ir como soltando, ¿no? Y que justo, porque en el momento en el que yo soy un papá aprensivo, ¿sabían que esa cuestión de sobreprotección también es un tipo de violencia? Mm, Entonces, eso, ¿no? Por eso es importante corregirlo, ¿ok? Dice Alma Vera, yo soy el alma de la fiesta. Ándale, sí, no, sí te creo, Alma. Dice Daisy, es igual cuando nos andan checando a dónde vas, a qué hora regresas, por qué vas. Este es más control. La aprensividad tiene que ver con mi angustia. Sí, la angustia disfraza control, ajá, pero es como disfrazada porque es como me preocupa o yo creo que tú vas a estar mal, que algo te puede pasar, ¿no? Y en la otra es más como en el asunto de control. ¿De a dónde vas? ¿Por qué? ¿Y por qué? Sí, ¿y quién te dio permiso? ¿Y qué tienes que hacer? ¿Y a qué horas vas a llegar? Y es, sí, es más control. Dice Susana, mi esposo dice que los hijos son más felices con los papás más que con las mamás. Y ella casi que se desbarata, ¿no? No sé si sean más felices, seguramente habrá unos casos en los que sí, pero el asunto es que algo que sí es cierto es que nosotras como mujeres, fíjense, esa es una frase que me encanta de maestra Ingala, ¿no? Porque justo lo que ella dice es que las mujeres siempre estamos como en ese deseo, ajá, de ratificar que somos el premio mayor de los hijos, ¿no? Y siempre nos dice, y tranquila, sí lo son, ¿no? Porque justamente somos un país, literal como se lo han escuchado, en donde todos tienen madre, ¿no? Entonces la madre siempre tiene un lugar como muy importante. Uh-huh. Y papá, eso le da el chance a papá de estar más ligero, de no tener que cumplir expectativas. Los hombres, yo se los dije, así como les dije la diferencia de que las mujeres hablamos más y los hombres menos, y ellos se conflictúan menos en esa parte. Es como, ¿no? O sea, a veces como mujeres nos cuestionamos, ¿cómo seré mejor madre para mi hijo? Y que entonces él sepa la importancia de comunicarse con una mujer, pero que tampoco se deje mano. Y ya estamos acá, ¿no? Y los hombres no, o sea, los hombres como, pues nada más con que yo le diga que no se deje, ¿no? ¿Me explico? O sea, es diferente. Se conflictúan menos ante eso y creo que también en ese aspecto las pláticas son distintas. O sea, nosotras, les digo, hablábamos más y tenemos otro sistema. Y entonces como mamás muchas veces caemos en la parte de, insisto, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué es bien? ¿Pero qué hiciste? ¿Pero qué te dijo la maestra? ¿Entregaste esto? ¿Lo otro? Bla, bla, bla. Porque creemos que eso me va a comunicar, ¿no? Y con papá, o si yo le voy a llamar la atención, es como, oye, es que mira, pero ya me entendiste, pero si te das cuenta, y si, aparte si estamos como en este asunto de, a ver, pero tampoco afectar su nivel emocional, pero permitirle que se exprese, pero que se exprese igual, entonces yo le digo, pero ¿cómo te estás sintiendo? ¿No? Y los niños varones es como, pues, ¿normal? No, pero ¿qué es normal? ¿Te sientes triste? O sea, triste es así como tienes ganas de llorar por eso y el niño, no, seguro, seguro no te estás guardando nada, no, seguro, porque luego no quiero que te haga daño, es bueno expresarse, saca lo que tú estás sintiendo, porque eso te hace bien, y, ¿no? Como que eso es muy diferente. Los papás lo que van a hacer es como decirle, ¿y cómo estás? Pues bien, ¿quieres platicar de algo más? No, ah, ok. Y cuando van y nos platican eso, les decimos, pero ¿cómo? ¿Ya fue todo lo que le preguntaste? ¿No le preguntaste más? ¿Qué tal que necesitaba que le dijeras otra cosa? ¿Me explico? Entonces, ese asunto, pues también lo vuelve un poquito complejo en esa relación con mamá, ¿no? Papá es más light, por eso es que dice son más felices, porque no me va a estar cuestionando 80 horas para que yo le diga, no, estoy bien, de verdad. ¿Ok? Dice Vero García, Marce, tenemos otro tema para terapia. Ya te agendamos, Vero, ya. Dice Uzi Gabriela, jaja, es cierto, yo estoy pensando todo el tiempo, ¿lo estaré haciendo bien? Y todo eso que tú dices, jeje. Así es. Y todos.
tototot. Ok, otra diferencia o algo que tenemos que hacer con ambos es justo mostrarles que no tengan temor de expresarse. Que no tengan temor de expresar lo que sienten es diferente a esto que les decía, ¿no? Seguro que no, a ver, sácalo de tu pecho porque si no eso te va a dañar en lo futuro, ¿no? O sea, no es cuando yo quiera ni como yo quiera que lo exprese, es que sepa que puede hacerlo. Ajá. Y que cuando lo haga se sienta respetado. Eso es para ambos, para los niños y para las niñas. ¿Ok? Cuando eres mamá de varones, chéquense aquí. Y acá las que son mamás de varones me lo dirán, y sobre todo las que son mamás de puros niños, ¿no? Aprendes más sobre asuntos de control. ¿Qué opinan? De por sí ya somos controladoras, Marce, y No, pues luego por eso lo todavía. digo. O sea, cuando eres mamá Ahora, de varones, eres mucho más controladora que cuando eres mamá de mujeres. O tienes. ahora ya tengo pretexto. Son mis ¿Por hijos, qué? no yo. Ajá, ¿y por qué Dice, pasa? ve, Porque dice Vicky, no lo sé. porque justamente como mamás de niños varones, digo, una es, no los puedes controlar, o sea, es más difícil controlarlos y entonces lo que tienes que hacer es como tratar de hacerlo, ¿no? Y entonces haces más, te las ingenias como para que eso pase, Sí, ¿no? claro. Sí. Aparentemente. Y con las niñas no, porque las niñas aparentemente son en esta parte como más de, ok, ajá, sí, voy a hacer esto, que sí, te digo, no te digo, ¿no? Y digo aparentemente, porque obvio cuando viene la cuestión de adolescencia, voy a llevar la contra en todo y lo más que pueda. Eso ambos, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, Marce, justo pero cuando siempre sí quiero los niños. controlar a este Ujú. niño varón, pues no se va a dejar. Y yo lo vuelvo a intentar y vuelvo a decirle, y de eso, ¿no? Entonces, sí puedes tener más como decir, los recursos de dónde mando, porque aprendes a cómo negociar como en esa parte, ¿no? Sí, sí tienes como más recursos para negociar que cuando son niñas. Las niñas generalmente pueden ceder como más rápido, ¿no? A esa, o sabes, simplemente por ser mujer, sabes que les puede gustar y que no, ¿no? Y acá la bronca viene cuando yo digo, es que quiero que les guste lo mismo que a mí. Y no, no va por ahí. Ujú. Ok. Y otra cosa que también es muy importante con ambos es la participación y el respeto en casa. Eso es ambos. O sea, ¿a qué voy con eso? Respeto tanto a hombres como mujeres y la participación en casa. O sea, este asunto de no porque sea niño entonces no puede agarrar la escoba, ¿no? O no porque sea niña no puede ver cómo se cambia un foco, ¿no? O sea, cosas así que justo de lo que se trata, les decía al principio, es como más esta cuestión de cooperación, ¿no? Cuando nosotros somos, por ejemplo, les decía, en estas líneas, ajá, es normal que haya ese conflicto de mujeres porque se empieza a hacer la diferenciación. Uh-huh. ¿Cómo soy yo como mujer? ¿Qué voy a tomar de ti, mamá? ¿Cómo voy a ser como mujer, como tú? O tomo, por ejemplo, de la abuela, o sea, eso me refiero como en esas líneas. Uh-huh. De ahí nos vamos como nutriendo como mujeres. Por eso hace rato les decía, damos la idea de qué es ser mujer, cómo ser con las demás mujeres, con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y lo mismo pasa en esa relación con los varones. Por eso es que si los niños no tienen ese acceso a papá, entonces, ¿qué onda con su línea de varones? ¿Me explico? Solo que lo que ellos toman de los varones, pues es diferente como en su línea, igual que nosotras de las mujeres. Y acuérdense que cada uno de nosotros, pues tomamos también de ambos. Obvio, tomamos más de la energía femenina cuando somos mujeres y de la masculina también, pero desde ese lugar, ajá, para no, ahora sí que no irnos al otro lado de ser mujeres muy masculinizadas y que entonces haya después los conflictos, ¿vale? No sé si ahí quedó muy claro para los que a lo mejor nos han o nos están viendo por primera vez, pero si no, pregúntenme. Este, entonces, en esa cuestión, les decía, esa parte como de conflicto nos va a hacer también crecer,
eso también me lleva a que en esa separación que hago inicialmente, después pueda identificarme y hacer cosas diferentes, siempre y cuando yo esté en esa conciencia de que de ahí vengo y de que quizá mucho voy a ser igual, ¿no? Por eso les decía, una frase muy sanadora es como decir, mamá, cuando somos mujeres, soy mucho como tú, o papá, cuando somos varones, soy mucho como tú. Ujú. Yo sé que a lo mejor hay a quien todavía le cuesta así como, ¿eh? Pero, ajá, así es. Sanadora. Ajá, a mí es que no alcanzo a ver. No. Dice Esmeralda, ¿qué puedo hacer para que mi hijo aprenda a ser propio en sus decisiones y que no se deje llevar por nadie como algo así que tome sus propias decisiones? Acá lo principal es que tú veas, ajá, qué tanto tú le dices que tiene que hacer. Porque eso, ¿no? O sea, si yo soy de las que le digo, porque eso es bien bonito, lo he escuchado, así como que yo, yo, yo me compraría el carro rojo, yo. Me gusta más el color, se ve más bonito, me gusta más. Pero si tú quieres el azul, pues cómprate el azul. Pero el azul, como tú quieras. Y hago esto, entonces el niño es como, ok, el rojo. ¡Ay! Eso, ya ves como tú sí sabes, tú muy bien, eso es correcto. Muy bien, hijo. Esa es la parte en donde yo no dejo que elijan. Ujú. Entonces, ojo con eso, pero yo no necesito decirle, me vas a escuchar en todo lo que yo te diga y me haces caso en todo lo que yo te esté diciendo. Basta con esa expresión. Ujú. Y si yo, por ejemplo, de verdad le digo, elige el que tú quieras, entonces es el que él quiera. Aunque yo piense que lo más adecuado es otra cosa, ¿me explico? Entonces ahí sí tendrías que checar como eso, qué tanto lo haces, dejarlo de hacer, darle más el permiso de que él pueda equivocarse, de que si elige una cosa y no le salió, pues así pasó, ¿no? Yo voy a estar aquí para echarte porritas, para levantarte el ánimo, pero pues ya lo elegiste. Dice Xochitl, híjoles, yo tengo puras hijas y son bien difíciles. Dice Sergio Elías, y cuando el tiempo ya pasó y la mamá fomentó que el niño siempre estuviera muy apegado a ella, ¿aún se puede hacer algo? Depende cuánto tiempo, Sergio. Porque si justamente tú me dices, no, pues es un adulto, difícilmente. Por eso, y digo, este tema como que también nos lleva como a esta cuestión de conciencia, porque yo posteaba hace unos meses, ¿no? Como la cuestión de estoy educando a los hombres y las mujeres en relación a los demás, ¿no? O con relación a los demás. Porque creo que no solamente se trata de educar a los varones en el respeto hacia las mujeres, sino también a las mujeres en el respeto a los hombres y a todos los seres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, Sergio, en lo que tú dices? Si yo, mamá, de verdad, así yo siempre digo, eh, secuestro a los hijos, ¿no? Y me los quedo, no los dejo que salgan, no los dejo que crezcan, no los dejo que hagan su vida. Y muy probablemente si ese hijo va y se consigue una pareja, me lo regrese. ¿Por qué? Pues porque justo no le di ese permiso, ¿no? Sí, por eso te decía, depende de la edad, porque si yo estoy hablando de a lo mejor un niño de 13, puede hacer algo, ¿no? Pero si yo estoy hablando de uno de 20, de 30, de 40, no, pues olvídalo. O sea, ya eligió, ya creó esa relación, ya se quedó ahí. Y por eso les digo, ojo con lo que les pedimos a los hijos, ¿no? Muchas veces nos contamos la historia de que, no, es que a mi hijo, para que se vaya a vivir con una mujer que lo trate mal, no, pues que se quede mejor conmigo. Ese es un mejor porvenir, ¿no? ¿Sí, Sergio? Dice Sergio, dice, sí, justo lo que pasó. Ujú. Sí, y chéquense que eso sí pasa más dado por mujeres que por papás. O sea, hay mayor número de mujeres que se quedan con hijos que papás solo varones con hijas. Es mucho mayor el porcentaje. Ujú.
Dice Mirza, y cuando quieren elegir su ropa y nada que ver con lo que escogen, ¿Cómo? O sea, ¿no los dejan elegir su ropa? ¿Sí, Mirza? O sea, sí, sí, pero cuando, o sea, hay como que guiarlos, ¿no? O sea, hay que decirles, a ver, o sea, nada más fíjate que combine, o sea, No, eso es control. Es lo que iba a decir, eso es control. Eso es control. Fíjate que yo siempre les digo, por ejemplo, esa parte, luego las mamás me dicen así en el hospital, ¿no? Me dicen así como, o sea, pero entonces, si quiere salirse, no sé, por ejemplo, con un short, ¿no? Y está lloviendo, granizando, y ellos quieren salir con un short azul y una playera amarilla con puntos morados, ¿lo dejo que salga así? ¿Sí? ¿No? Porque si él se siente a gusto así, pues sí, ¿no? ¿A quién le está resultando incómodo? A la mamá, ¿no? A la sociedad entera. Ándale, Mirza, ¿ves? Sí, pues sí. Sí, sí, o sea, es que, ajá, eso es parte de que vayan construyendo su propia personalidad. Yo les decía que lo que podemos hacer es empezar a negociar. Entre más grandes se negocia, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo en la escuela a mis hijos en una escuela donde llevan uniforme y él no quiere llevar uniforme, tengo que empezar a negociar con él que para la escuela lo lleve, ¿no? Ajá. Porque, digo, finalmente yo elegí llevarlo en esa escuela, ¿no? Pero si no, y va a una escuela en donde puede ir como se le dé la gana, pues ese es el punto, va a ir como se le dé la gana, ¿no? Si se quiere ir en short y con botas, pues está bien, quiere ir de short y de botas, ¿no? Pero sí, justo tiene que ver con eso, con nosotros, con nuestra historia, ¿no? Entonces, Sí. es parte de dejarlos que vayan construyendo como esa identidad. Y yo les decía, negociar. Hay otros papás que me dicen, es que luego vamos a ir a la boda del primo, que es súper importante, ¿no? Y él quiere ir de pants. O sea, ¿de verdad cree que lo voy a llevar de pants? Pues sí podría, pero entiendo que si le es muy incómodo, pues puede hacer negociar, ¿no? A ver, por favor, para la boda te pones esto y yo te voy a dar chance de... Eso es negociar, ¿no? Pero porque si quiero imponer de, y no, porque si no, no vas, pues obvio no va a ir, lo va a preferir 1000 veces, ¿no? Ajá. ¿Qué más a mí? dice Mónica Segura, mamás castradoras nos podemos volver. Dice Vero García, Fácil. fíjate, mi anterior pareja tenía mamitis y fue una razón de la separación. Y ahora con lo que dices me doy cuenta que yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo. Silencio incómodo. Dice Berna, mi hijo con 9 años en su cumple con las de brincacharcos, la playera más vieja y rota y guaraches. Y mi hermana dijo, déjalo así, se siente bien. Y así pasó su fiesta. Así es, sí, así es. Y digo, parte de lo que justo hay que trabajar mucho, chicas, es, acuérdense de cuántos de nosotros no tenemos como esa cuestión de historia de, ay, no me dejaron ser como yo quería ser, ¿no? ¿Cuánto me censuraron en lo que yo soy? Pues entonces no lo hagan ahora. Denles chance a sus hijos de sí serlo, de sí ser como realmente son, ¿no? Dice Day, hashtag Team Mirs. Van a hacer su club. Sí, ¿no? Ok. Ajá, ¿algo más? A mí en el live, No, ¿algo? ya son todos los mensajes, comentarios más. Gracias, muchas gracias, 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 gracias. Bueno, Para pues servirle. yo espero que justamente esta charla les haya contribuido, que haya dejado un poquito de mayor claridad en el papel que estamos jugando. Yo sé que no sabemos ser papás más que haciéndolo, ¿no? Más que siéndolo.
y que yo les decía hace un rato, y que esto nos lleve como a la cuestión de no juzgarnos, porque no vamos a hacer el papel perfecto o lo vamos a hacer perfecto, ¿no? El asunto es justo tener también como esa consideración con nosotros y con el otro, insisto, ¿no? Que también está en esta parte de este juego co-creando con nosotros, ¿no? Entonces, ojalá que les haya sido de contribución para que también puedan tener y favorecer la relación con sus hijos. Yo siempre les digo, recuerden cuando ustedes eran niños, ¿no? Y recuerden cuando eran adolescentes para que justamente digan, me juré y me perjuré que nunca le diría esto a mi hijo, ¿no? Y se lo estoy diciendo. Entonces, que eso nos cree como esa conciencia, ¿no? Entonces, fíjense, ya para cerrar este Zoom, ajá, lo que vamos a hacer es, les voy a pedir lo siguiente, ¿sale? Quien pueda, quiera y así lo desee, cierre un momentito sus ojos. Obviamente, quienes tengan hijos, háganlo así. Quienes no tengan hijos, pueden pensar en ustedes de niños si gustan. Si gustan incluir a su niño interior, está bien. Pero sobre todo este es un trabajo para los hijos como papás, ¿vale? Entonces, visualicen ahí frente a ustedes a sus hijos. No importa la edad, no importa que tengan 35, 50, no importa. Mírenlos a cada uno de ellos, pero cuando yo digo mírenlos, tómense unos segundos para mirar directamente a los ojos de sus hijos. Y desde ahí viene una clave, porque si a lo mejor no logro mirarlos, es que necesitan verlos más a los ojitos, ¿vale? Entonces miren a cada uno de sus hijos a los ojos y díganles, queridos hijos, gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por todo lo que me has mostrado que puedo ser y hacer como tu mamá o como tu papá. Lamento si mi propia historia me llevó a lastimarte. Hoy me hago cargo de eso y desde mi corazón te doy el permiso para que lo hagas diferente. Y hoy y a partir de hoy, me propondré mirarte más, mirarte con mis ojos, con los ojos de mi corazón y con los ojos de mi alma. Por favor, deja todo lo que es nuestro, de papá y mío o de mamá y mío, con nosotros. Y tú y ustedes vayan a la vida a hacer algo lindo con la vida. ¿Ok? Y visualicen cómo sus hijos voltean dándoles la espalda a ustedes, teniendo a su vida en plenitud frente a ellos. Para que justo respaldados por ustedes como sus padres tengan la fuerza
y la seguridad para ir a esa vida. Ok. Muy bien. Y poco a poco vayan abriendo sus ojos, regresen acá con lo mejor de ustedes. Gracias. Gracias por eso que miro. Gracias. Gracias como siempre. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos su tiempo. Gracias por darnos su presencia valiosísima. Gracias por su escucha. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir conciencia. Y gracias por su interés. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Ami por leerme los mensajes. Gracias, Gracias. Gracias a todos los que están en el live también. Gracias por acompañarnos también desde Facebook. Y gracias a los que están en este Zoom. Acuérdense que estamos ahí en contacto en los chats de WhatsApp o en el Facebook. Ahí pónganos también si tienen alguna sugerencia de los temas, de algo que quieran que platiquemos. Y con todo gusto, ¿no? Entonces, pues muchísimas, muchísimas gracias por la contribución que siempre son. Les prometo que ya voy a comprar el micro para que entonces no tenga que estar gritando y entonces ustedes me escuchen mucho mejor. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo estamos en el Facebook? Estamos en un grupo que se llama Reconociéndome y ahí nos encuentran, ¿vale? Entonces, quien quiera agregarse, ahí nos buscan, ¿ok? Muchas, muchas gracias, que esto les contribuya en la relación con ustedes mismos como padres y en la relación con sus hijos, para que puedan crear una vida mucho más maravillosa, ¿ok? Pasen una muy linda noche y que descansen. Buen fin de semana, Marce, gracias. Acá Berna dice, también se los dije directos. Gracias, Marce, pueden por todo. decirle esto a sus hijos directo y es más, basta con que solo los miren así como los estoy mirando yo y los miren directo a los ojos y créanme que es un gran regalo. Quien lo ha hecho puede constatar que así es, ¿ok? Entonces, bella noche, descansen. Bye. Gracias, Marce, gracias a todas. Bye. Gracias, Marce, gusto en verte. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye.